Volvemos a Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Un mes después de la posesión del presidente Petro, le damos una mirada a lo que han sido sus logros, sus decisiones y el nuevo estilo del mandatario. Profesor José Luis Aristizábal, especialista en análisis político y resolución de conflictos. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Gildardo. Gracias por la invitación a este espacio para poder compartir con usted y con su audiencia. Un mes después de la posesión del presidente Petro, el país apenas comienza a acostumbrarse a su nuevo estilo. ¿A usted qué es lo que más le ha llamado la atención de su gobierno en estas primeras semanas? Bueno, Gildardo, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Lo primero, un mes es muy corto para evaluar un estilo como tal. La impronta se viene marcando y él está generando una autoridad. El primer hecho contundente del que tenemos que hacer mención fue el tema de la espada. Aquí va a haber unas fuerzas militares que me van a obedecer a mí. Eso se ratifica después con una purga que hace, pues sacando 19 personas del generalato y trayendo personas que él considera se pueden adaptar a lo que va a ser su política de paz total. Adicional a esto, Gildardo, pues tener un ministerio con una combinación tan importante entre capacidad técnica, experiencia, unas hojas de vida intachables, con mucha experiencia, y otros un poco más jóvenes, pero con un dinamismo y una visión del país muy importante frente a lo que se va a realizar en los próximos años. En general, los colombianos votaron por el cambio, cansados un poco de la clase política tradicional, pero ¿le alcanzará al presidente Petro para responder a tantas expectativas en solo 4 años? Bueno, sobre los hombros de Gustavo Petro se viene colgando algo muy importante, que es la responsabilidad de ser el primer gobierno de izquierda en el país. Un país que tiene un retraso en muchísimos sentidos, a nivel social, a nivel de infraestructura, con una economía todavía un poco precaria y codependiente de lo que son los mercados internacionales. Entonces, en ese sentido va a ser muy difícil que las transformaciones en el corto plazo se puedan dar en la forma que él lo quiere. Pero Gildardo, lo que sí le puedo garantizar a usted y a toda la audiencia es que empieza un proceso distinto de una transformación del Estado-Nación, tal cual como lo veníamos considerando. Y desde la misma forma de mencionar las cosas, desde el estilo en el cual vamos a definir los términos que se estaban utilizando antes, va a ser importante. Cuando ya dejamos de hablar de un héroe de la patria a un caído en combate, y cuando dejamos de hablar de falsos positivos y empezamos a utilizar las palabras adecuadas, sin tantos eufemismos, eso de a poco nos va a ayudar a marcar una diferencia importante en cómo vemos el país. En tiempos del presidente Iván Duque, el proyecto de reforma tributaria fue el detonante para el paro y después el estallido social en 2021. ¿Le afectará al presidente Petro esta reforma tributaria de ahora, esa luna de miel que mantiene su gobierno con los colombianos? Bueno, Gildardo, efectivamente va a afectar el nivel de popularidad. No va a generar un estallido social como el que vivimos en abril del año pasado. Y no lo va a hacer porque, entre otras cosas, la concepción que se tiene de esta reforma es un poco distinta. La forma en la que lo han vendido ha sido distinta y quizás quien está a cargo de llevarla a cargo, como nuestro ministro de Hacienda, es un tipo brillante y quizás una de las personas más capacitadas para hacerlo. Esperemos, eso sí, que empiecen a irse puliendo algunas cosas que pues, algunos expertos en economía, en micro y en macro ven como inconvenientes, y ese debate empiece a gestarse y se pueda definitivamente poder concertar una reforma que sea mucho más amable para la gente y que evite los contratiempos para el gobierno nacional. ¿Cuál es su opinión, profesor José Luis, sobre el grupo de ministros nombrado por el presidente Petro? Bueno, Gildardo, como lo mencionaba anteriormente, es un grupo de ministros con mucha experiencia, con cancha en lo político, algunos son muy nuevos en unos temas. Es un placer, un privilegio para los amantes de la paz saber que tenemos a Álvaro Leiva ahí, haciendo las veces de un canciller de la paz, haciendo las veces de un hombre que va a aportarle cosas maravillosas a tratar de retomar el rumbo que se perdió con un gobierno que hizo trizas los acuerdos y pues empezar a darle una nueva visión con los acuerdos que se puedan empezar a gestar. Pero ¿qué es importante, Gildardo? Que además de estos hombres y estas mujeres con gran visión y con gran trayectoria desde distintos ámbitos, pues se puedan acompañar con unos viceministros y con unos directores técnicos que tengan la capacidad
de poder materializar todas esas grandes ideas y esa propuesta macro de nación en los territorios. Si no es así, va a ser muy difícil. Y quizás ahí la tarea de Luis Fernando Velasco va a ser muy importante en el gobierno nacional. Pero es importante decir que este gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez también han sorprendido al país con mensajes de sensatez, como el ultimátum que le dieron a los invasores la semana pasada. ¿Cómo analiza ese anuncio? Bueno, Gildardo, es muy valioso, especialmente porque quienes están invadiendo lo han estado haciendo malinterpretando o utilizando mejor un discurso del presidente de Gustavo Petro de una manera completamente errónea. Y por eso es importante que él salga y le diga a la gente, tanto él como su vicepresidenta, venga, vamos a calmarnos que la cosa no es así. Tenemos que respetar la propiedad privada y eso significa que nuestro presidente hoy por hoy no se está dejando llevar ni por los grupos sociales ni por las clases políticas tradicionales, sino que él está ejerciendo un rol importante y esperemos que ese liderazgo pueda frenar definitivamente todo ese tipo de invasiones y proponer soluciones que beneficien tanto a campesinos, a comunidades afro, a comunidades indígenas y a los grandes empresarios del azúcar. Profesor José Luis Aristizábal, gracias por estar esta noche en Magazine Pacífico. No, muchas gracias a ustedes, Gildardo, a todo su equipo técnico y bueno, espero estar aquí nuevamente con ustedes. Un gran abrazo.